Bienvenidos a la Junta Comunitaria. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si no van a hacer preguntas, también pueden ver esta junta virtual en vivo en la página de Salud Pública de YouTube en boco.org, PH YouTube. Grabaremos este seminario web y también podrá verlo más adelante en la misma página. También tendremos interpretación en inglés y voy a dar las instrucciones en inglés. We do have English interpretation today. To choose interpretation in English during this town hall, you can click on the globe icon that will appear in a moment. At the bottom of your screen, you're going to see that little globe. When you click on that, you can choose your language, which is going to be English. If you are joining us from a cell phone, you can click the three dots, choose interpretation in your language, and then choose exit. And you will be able to listen to this call entirely in English. So thank you for joining us. Y otra vez, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Ángela Cimental. Soy la portavoz de Salud Pública del Condado de Boulder. Hoy tenemos un grupo muy especial de expertos para que los padres y los cuidadores escuchen información sobre la vacuna contra COVID-19 para niños y adolescentes. Esta es una sesión para que también hagan sus preguntas y compartan sus inquietudes. Hoy escucharán de un gran panel de expertos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Lisbeth Mendoza, coordinadora de equidad de salud pública, el doctor Chris Urbina, médico oficial de salud pública, y la doctora Megan Adamson, que es proveedora de atención médica en la clínica, que provee atención médica a nuestra comunidad. Antes de empezar, me gustaría compartir con todos ustedes cómo se llevará a cabo esta junta. Responderemos a las preguntas al final de la presentación. Pueden utilizar la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla cuando llegue el momento. Y pueden escribir sus preguntas ahí durante la sección de preguntas y respuestas. Para aquellos que nos acompañan por teléfono, pueden marcar *9 para levantar la mano y lo llamaremos para hacer su pregunta. Para activar el sonido, use *6. Por favor, mantenga sus preguntas breves y concisas para que podamos llegar a tantas como sea posible. Ahora los dejo con el doctor Chris Urbina. Gracias. Déjanos empezar con la doctora Lisbeth, por favor. Soy Cristóbal Urbina. Yo soy un doctor de medicina familiar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lisbeth Mendoza y soy co-líder del Comité de Equidad de la Vacunación COVID-19 en el Departamento de Salud Pública de Boulder. Hola, soy Megan Adamson, soy doctora familiar también en la clínica Family Health. Muy bien. Bueno, pues si podemos empezar, quisiéramos hacer algunas preguntas al doctor Urbina para empezar. ¿Nos puede dar un resumen sobre cuáles son los casos de COVID en el condado de Boulder? Muy bien, gracias por la pregunta. Es importante que la comunitaria sabe cuáles están haciendo aquí en esta comunidad. Hay un aumento en el número de casos aquí en Boulder. Actualmente, nuestro recuento de casos diario promedio de 7 días es de aproximadamente 53 casos por día. Es un aumento un poco más de la semana pasada y también el conteo de casos nuevos acumulados en una semana es 115 de cada 100,000 personas en los últimos 7 días. Es un dato muy importante porque está creciendo un aumento de casos en esta situación, pero es un poco menos de los condados vecinos en el metro de Denver. Otro dato es el número de pruebas positivas se considera estable. Se realizan 1,500 pruebas del PCR por día, lo que es más alto que la semana pasada, pero la positividad se mantuvo igual esta semana a 4% en comparación de la semana pasada.
Un dato muy importante es el número de hospitalizaciones se considera estable en el condado en Boulder. Había más 42 personas hospitalizadas con enfermedades relacionadas con COVID-19. Y la semana pasada es un poco igual, por eso el número no está cambiando, pero es importante que el nivel de hospitalizaciones es un poco alto. En cuanto a los muertos, hemos tenido 8 decesos en el condado de Boulder desde el 1 de mayo, para un total de 264 personas fallecidas, fatalities. Es importante para saber que la comunidad sabe que tenemos casos, está un poco creciendo y también, pero las hospitalizaciones y los decesos son estables. Pero vamos a hablar un poco más de las vacunas en el futuro. Excelente, También, muchas gracias. También quiero decirle que sigue con su pregunta, Lisbeth. Sí, yo le quería preguntar ahorita si se puede, ¿se ven diferencias en estos casos según la edad, según la raza, el lugar donde la gente vive? ¿Ahí vemos diferencias? Gracias por la pregunta, porque en esa situación en Boulder hay un problema de creciendo los casos en algunas edades. Por ejemplo, en la semana pasada, entre 0 a 9, era un poco más alto en la semana pasada, pero ahorita es estable. Pero en las edades de los jóvenes desde 10 a 17 años, es increíble crecer de los casos, casi más del 100% de los casos en esta edad. Es importante para saber porque este grupo pueden obtener la vacuna, por eso podemos parar crecer en los casos. En cuanto a los casos por la raza y etnia, en los últimos días, más o menos los casos entre miembros de la comunidad latino, hispana, que representan más o menos el 14% de la población, son estables. Mientras de los casos en los miembros de la comunidad blancos o no hispanos es más o menos igual. Por eso no hay una relación diferente. Antes hay una diferencia muy distinta, pero ahorita no hay una diferencia. Y también sobre los casos entre municipios, en los últimos 7 días, más o menos 30% de nuestros nuevos casos han residido en la ciudad de Boulder y más o menos en 33% de nuestros nuevos casos han residido en la ciudad de Longmont. Pero yo tengo una pregunta sobre la Delta variante, si puedo, por doctora Lisbeth. Se escucha mucho hablar de la variante Delta. ¿Cuál es la situación en nuestro condado con esta variante y por qué es tan preocupante esta variante? Por favor. Y es una excelente pregunta y una pregunta de todo el tiempo, de todos los días. La variante Delta es un asunto serio y nuestra mayor preocupación en este contexto son aquellos que no tienen la protección de la vacuna. Esto es muy importante saberlo. Esta variante Delta es la cepa más importante, la más predominante en el país, en nuestro estado, en Colorado y en nuestro condado. Básicamente el 100% de los casos que se detectan aquí son por la variante Delta. Esta es la variante que provoca más infecciones, es la variante que se propaga más rápidamente en comparación con los otros variantes que veíamos al principio de este virus. Es altamente contagiosa. Se considera que es más del doble de contagiosa que las otras variantes que hemos tenido. Y se dice que puede llegar a causar una enfermedad. Se han encontrado datos
de que la enfermedad que se provoca por la variante Delta puede ser más grave que la que ha sido provocada por las cepas anteriores en las personas no vacunadas. El otro asunto con Delta es que el riesgo de transmisión también es más alto entre las personas no vacunadas. Ellas tienen una probabilidad mucho más alta de contraerla y por lo tanto de transmitirla. Ahora, también las personas que ya están totalmente vacunadas también se pueden infectar de Delta. Y sí, también puede ser que propaguen el virus a otras personas. Sin embargo, es muy importante saber que la duración de la infección en las personas ya vacunadas es más corta. También la transmisión es más corta. De máxima importancia también saber que las vacunas que tenemos hoy en los Estados Unidos son altamente efectivas, incluso contra esta variante. ¿Efectivas contra qué? Contra la enfermedad grave y la muerte. O sea, ayudan a prevenir enfermedad grave y muerte. También hay que entender que ninguna vacuna es 100% efectiva, ninguna de las que conocemos, de las anteriores y de estas. Por lo tanto, hoy en día vemos casos de infección en personas ya vacunadas, pero en estas personas todavía estas vacunas aportan un buen grado de protección contra la enfermedad grave y la muerte. Y bueno, hablando de vacunas, ahora Sí, la sigue pregunta con sobre los casos de la vacunación en nuestro condado, por favor, doctora. Exacto, ese es un buen momento para recordar el asunto de la vacunación en nuestro condado. Lo que estamos viendo en nuestro condado, en números así rápidamente, es que el 81, arriba del 81% de la gente elegible en este condado para ser vacunada ya está vacunada. El 81% más o menos, ¿sí? Pero de la elegible, pero eso baja, ese porcentaje baja al 72% cuando hablamos de la población general. ¿Cuál es la diferencia? Los niños menores de 12 años no son elegibles. Entonces, aunque uno diga, oh, ese es un número muy grande, 81, sí, pero eso no cuenta a los chiquitos que están desprotegidos. Y por ellos estamos promoviendo la vacuna y las mascarillas y todo esto, ¿no? Ahora, también de aquí sabemos que el 75% de la población elegible y bueno, más o menos el 67% de la población general ya han recibido todo el ciclo completo de la vacuna. Esto es, ya cumplieron con su dosis, ya pasaron sus 2 semanas después de haber recibido su dosis de Johnson & Johnson o sus 2 dosis de las otras vacunas, de Pfizer y de Moderna. Los números se ven bastante bien, sin embargo, si uno los ve al revés, todavía hay un buen porcentaje de la población que necesita ser vacunada. Más o menos el 28% de la población del condado de Boulder son los no vacunados. Eso no debemos olvidarlo, es un número grande. Y por eso estamos invitados a todos a que se vacunen. La mayoría de los adultos mayores ya están vacunados, más o menos el 80% de la población, de gente que es de 30 años y más, han recibido al menos un ciclo parcial de la vacuna y de ahí empiezan a bajar los números, ¿no? Y entonces vemos que más o menos, interesantemente, los jóvenes de 20 a 29 años, más o menos 2/3 de ellos ya han tenido al menos un curso parcial, pero si volteamos a ver a los niños más chiquitos, bueno, de hecho, los niños entre 12 y 19 años, ellos también entre el 66% han recibido, aunque sea un ciclo, y cuando vemos a los chiquillos de 12 a 14, partimos este grupo entre 12 a 14, vemos que ellos son el grueso de los que sí han recibido al menos un ciclo parcial. Lo que se nos andan quedando un poquito atrás son los chiquillos entre 15 y 19 que andan por el 62% de vacunación. Entonces hay que empujar un poquito más ahí ese número para que lleguemos todos en los mismos niveles, ¿no? Y ahora, cuando vemos en cuanto a las razas y las etnias, que esto nos ocupa mucho, todavía, digo, se ha avanzado bastante, pero aún persisten diferencias en la administración de vacunas entre el grupo que llamamos BIPOC, que significa que es la gente de raza negra, indígena, personas de color, entre todos los grupos de edad, y también cuando observamos detenidamente los datos, nos damos cuenta que entre las edades, los porcentajes más bajos de vacunación se encuentran entre la comunidad latina. Esto puede deberse a varias razones, pero como puede ser un subregistro, puede ser. Sin embargo, llama la atención que es en este grupo en los que vemos los porcentajes más bajos de vacunación entre la gente de 12 a 59 años. La gente mayor de 59 años está más o menos a los mismos niveles de la gente de la población
que consideramos de la raza blanca. Y bueno, esa es la situación de la vacunación en nuestro condado. Y ahora sí, ya los dejamos en paz con tanto número y tanto dato para poder pasar a la parte divertida y la parte más emocionante, que es platicar con la doctora Megan de Clínica. Sabemos que Clínica es un proveedor que queremos mucho, que ha ayudado a nuestras comunidades por años y años, que siempre ha estado de nuestro lado y que antes de COVID ya estaban haciendo una aproximación equitativa a los servicios de salud. Así que pues tener a Megan con nosotros hoy es un privilegio y es un gusto porque es alguien en quien confiamos, nuestras comunidades confían y queremos escuchar qué es lo que tú ves, Megan, en tu situación al estar enfrente de COVID, ¿no? Del asunto de COVID. Si me permites, te quisiera hacer 2 preguntas, Megan. Y la primera sería, tú, Megan, como médico, que has estado en la primera línea de estos esfuerzos de vacunación contra COVID, ¿por qué, o sea, para ti, cuál es la importancia de que los adolescentes se vacunen contra COVID-19? Yeah. So, muchísimas gracias por la invitación para hablar con todos hoy. La primera razón que es muy importante que los adolescentes y los niños reciben la vacuna contra COVID es para su protección, para prevenir infecciones. Aunque los niños han tenido un poquito menos severo de infección, todavía puede tener una infección grave. Hay algunos niños que sí llegan al hospital o necesita pasar bastante tiempo en el hospital o también muere de COVID. Y a veces también los niños que no tienen una infección tan grave pueden tener otras complicaciones, como este síndrome inflamatorio multisistema, que es algo que puede causar inflamación de corazón o riñones o piel, algunos órganos, que también puede afectar bastante. A veces puede ser bien grave o causar otros problemas que duran más tiempo. So, queremos proteger a todos nuestros niños. Lo mismo como hemos oído ya, que aunque no tiene una infección bien severa, sí puede pasar una infección a otra persona, que si es un padre, un abuelo o un maestro, que posiblemente tiene más riesgos. So, queremos proteger a toda la comunidad por recibir la vacuna. Y con los niños desde 12 a 18, ellos pueden recibir la vacuna. Los efectos secundarios son normalmente pocos o duran muy poco tiempo. So, como otras vacunas, poquito de fiebre o dolores de cabeza, pero normalmente no dura bastante tiempo y sí puede dar bastante protección contra esta infección. Gracias, muchas gracias, Megan. Una pregunta más. Tú, como un miembro de la comunidad, ¿nos puedes compartir cuál es tu historia sobre cómo fue que tu familia decidió que era importante vacunar a tus hijos adolescentes y cómo fue esa experiencia cuando se pusieron la vacuna a los chicos? Yeah. So, recibí la vacuna temprano como especialista en medicina. Y fue importante para mí para recibir la vacuna porque quiero dar la protección a mi familia. Vivo en una casa con mi padre y tengo 3 niños de 15, 13 y 9. Y fue muy importante durante este tiempo temprano para dar protección a la familia, aunque ellos no tenían la oportunidad para recibir la vacuna. Pero ya que los niños mayores de 12 pueden recibir la vacuna, estos niños mayores sí han recibido la vacuna de Pfizer y los 2 hacen muy bien. Ningún tenía un efecto secundario con la primera. Y solamente el mayor tiene un poquito fiebre para un día después del segundo. Pero ya, para nosotros fue muy importante para
tener protección para no pasar esta infección a sus abuelos y que podemos pasar más tiempo junto con la familia y que ellos pueden pasar más tiempo con sus amigos y entran otra vez a escuela. Fue un año muy difícil el año pasado pasar tanto tiempo en escuela online. So, yeah. Me alegro de tener la oportunidad para recibir la vacuna para ellos y ya que entran otra vez en escuela y sus deportes y todas estas actividades. Muchas gracias. Sí, Dr. Urbina. Sí, yo tengo una pregunta para usted otra vez. Sobre las vacunas con mujeres que están pensando sobre embarazada o embarazos. Y tenemos muchas preguntas y temores sobre la vacuna durante este tiempo de la vida por muchas mujeres. ¿Puede hablar un poco de eso? Ya, es una pregunta que sí recibimos bastante en nuestra clínica para las mujeres que piensan de quedar embarazadas y que sí son embarazadas, si deben recibir la vacuna. Y con esto, la respuesta es sí, es mejor recibir la vacuna. Durante un embarazo es un tiempo cuando las mujeres vienen de bastante más riesgo de una infección grave y quedar en hospital o morir de este tipo de infección. La vacuna da bastante protección contra estas infecciones severas y es algo que sí puede salvar vidas de mujeres y de bebés también. Al principio hay gente que preocupa si va a causar problemas con el embarazo, pero han hecho bastante estudio de esta vacuna y no muestra que causa problemas para un embarazo o que causa problemas con el bebé cuando nació. So, es algo que sí, no hay gran riesgos y sí da bastante protección. Gracias, muy bien. Bueno, tenemos algunas preguntas para el panel de los participantes. Nos han llegado varias preguntas, creo que algunas las han contestado, pero han preguntado si, una persona pregunta, si mi hijo y yo ya tuvimos COVID, ¿debemos vacunarnos? Sí, puedo contestar a esta pregunta. Gracias. Recuerda que la infección es un virus, ¿no? Después de la infección, puede, con la variante del Delta, puede obtener otra infección casi 2 o 3 meses después de la infección. Por eso, necesita protección con una vacuna, porque crecen los anticuerpos en su sistema inmunitario para protegerle contra la próxima infección. Por eso, mi papá tenía la infección de 93 años y sufre mucho en el hospital por 11 días. Pero después de la infección, más o menos 2 o 3 semanas después de la infección, yo le di la vacuna otra vez porque crece el sistema inmunitario y anticuerpos para protegerle otra vez cuando el virus cambia. Muy importante, puede obtener la vacuna después de la infección. Muchas gracias. Algunas personas preguntan cuáles son algunos de los riesgos que ellos han visto, los cardiólogos han hablado sobre algunos de los riesgos de vacunar a los adolescentes y queremos saber cuáles son algunos de los riesgos y cuáles son los beneficios también de vacunarse. ¿Puedo contestar poquito? Claro que sí. So, sí han encontrado pocos casos de inflamación del corazón, esto myocarditis, después de la vacuna.
pero ha sido como 25 de cada millón de vacunas. So es muy, muy poco, son mucho menos de un porcentaje que ha tenido esta reacción. Y es más con los niños que las niñas, pero no es muy común. Y como dice antes, con la infección de COVID, uno de esos riesgos es tener este síndrome inflamatorio multisistémico. Y esto es muy similar, es inflamación. Y hay algunos que tienen también inflamación de corazón, o miocarditis o inflamación alrededor del corazón o inflamación de otros órganos. So, el riesgo todavía con la infección es mucho más que el riesgo con la vacuna. Eso es un efecto secundario bien raro. Y tengo tres niños y pienso bastante en esto, pero todavía han decidido que fue mejor para recibir la vacuna para los niños. Si los parientes tienen preguntas sobre esta inflamación, puede hablar con su proveedor para saber que hay un riesgo con la vacuna con los niños o adolescentes. Sí, y aunado a esa pregunta, nos preguntan si, bueno, hay dos partes. La primera, que si puede haber esterilidad en los adolescentes con la vacuna y si los adolescentes que se tienen que poner ciertas vacunas o varias vacunas se pueden poner la de COVID también. No se han encontrado datos de que estas vacunas causan esterilidad en los chicos, en los adolescentes. No hay evidencia de tal. Y sí se pueden poner varias vacunas. De hecho, es bueno saberlo porque muchas familias durante el proceso de COVID no llevaron a vacunar a los chicos. Y pues ahorita es la oportunidad porque se pueden poner juntas las vacunas, incluyendo la de COVID. Gracias. En otras preguntas, ¿es seguro que mi hijo reciba la vacuna de COVID y cuáles son los riesgos que debo de tomar en cuenta si no nos hemos vacunado en mi familia? La puedo repetir. Es que sí es seguro para los niños, y esto no son los adolescentes, pero los niños más pequeños, me imagino los que son elegibles de 12 a 15 años, que sí es seguro para ellos ponerse la vacuna contra COVID. Y esta persona nos está preguntando que nadie en su familia se ha vacunado. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de no estar vacunado ellos, por lo que entiendo, pero poder vacunar a los niños? Oh, ya. Sí, sí, las vacunas han demostrado ser seguras en todos estos millones de personas que han recibido la vacuna. Aparte de los estudios clínicos, todavía los sistemas de vigilancia, después de la aplicación a nivel global, han demostrado la seguridad una y otra vez en millones y millones de personas, más los estudios que se hicieron específicamente en estos niños, en estos grupos. Entonces, la vacuna ha demostrado ser segura. Ahora, ¿cuál es el asunto cuando no se ha vacunado nadie, pero el niño sí? Bueno, como platicábamos hace rato, los vacunados están protegidos. La eficacia de las vacunas, por cierto, en los niños, la eficacia se observó al 100%, quiere decir que es 100% de protección contra una enfermedad grave y la muerte. Entonces, los chicos van a quedar protegidos, una buena protección. Sin embargo, ellos son capaces de traer la infección a casa. Entonces, aquellos que no están vacunados en casa están en riesgo todavía, y más ahora lo que sabemos con Delta. Entonces, por eso es mejor que de una vez todos juntos, en familia, de una vez ya, si se van a vacunar los chiquillos, de una vez todo el mundo, y así todos se protegen unos contra otros se protegen, porque si no es eso, ¿no? Y la otra es que los que están afuera, que no se vacunaron y se exponen, etcétera, pueden traer el virus a casa y contagiar al chiquillo. Y sí, o sea, hay una protección, pero acuérdense que las vacunas, aunque decimos que son 100% eficaces, todavía eso significa, a la hora que se aplica a nivel poblacional, puede ser que todavía una persona contraiga la infección después de ser vacunada, aunque esté protegida de una infección severa y mortal.
Entonces aún así se nos puede enfermar el chiquillo y no tiene caso pues exponer al chiquillo, ¿no? Con todo que esté vacunado, ¿para que lo enfermamos? Y después de ahí se contagian los demás con los que se juntan, las escuelas, en fin. Entonces lo mejor es que todos juntos se vacunen. Quiero decir algo también. Ahorita la mayoría de los casos en los niños viene o empieza con los padres. Y también están pasando a los niños porque los mayores están trabajando en la comunidad, están afuera de la casa. Ahorita las escuelas están más seguras de la comunidad. Por eso yo pienso que vacunarse toda la familia puede proteger toda la familia, incluyendo los padres y adolescentes al mismo tiempo. Muchas gracias. Otra pregunta que es muy importante, yo creo, para los padres y cuidadores es si los niños tienen afecciones subyacentes como diabetes o otra enfermedad, ¿es seguro y pueden recibir la vacuna contra COVID? Sí, esta vacuna es muy seguro. Y con la gente que tiene otra enfermedad, como diabetes y otra cosa, si son adolescentes o alguien mayor, es especialmente importante para ellos recibir la vacuna porque traen más riesgo de una infección severa o otra complicación. Con diabetes y muchas otras enfermedades, no es algo que viene con más riesgo de complicaciones por la vacuna o efectos secundarios de la vacuna. Si hay gente que toma medicinas que baja su sistema inmune o que tiene una enfermedad que baja su sistema inmune, el riesgo es más que no suben el nivel de anticuerpos tan alto que los otros que no toman estas medicinas o no tienen estas enfermedades. Pero no que tiene complicaciones de la vacuna. Es por ellos y para todos más importante para recibirla. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, aquí se las leo. ¿Cuándo se considera que los niños y adolescentes están completamente vacunados y si es la misma dosis que reciben como la que reciben los adultos? Sí, es la misma dosis y se consideran completamente vacunados 2 semanas después de que hayan recibido su vacuna de Pfizer, su segunda dosis de vacuna de Pfizer. ¿Con Janssen que es diferente o no? Es que Janssen no se puede en los niños. Ajá. Casi caigo. Entonces, solamente Pfizer es la que se puede en adolescentes. ¿De qué edad, doctora Mendoza, de qué edad se pueden los niños vacunar con Pfizer? Desde los 12 años para arriba. Y entonces tienen que tomar esas 2 dosis como los adultos y 2 semanas después están completamente vacunados. Sí, 2 semanas después de la segunda dosis. Y para las personas que nos están escuchando, ¿nos pueden decir sobre cuánto cuesta la vacuna? ¿Dónde se puede vacunar? ¿Y dónde pueden ir toda la familia? ¿Qué opciones hay para las familias para vacunarse? Ok, bueno, ahora hay tantas opciones para vacunarse. Ustedes pueden ver que desde el súper, los hospitales, las clínicas, servicios de salud, nosotros, Boulder County Public Health, hay clínicas en cada esquina últimamente, hay muchas clínicas. Lo importante que usted tiene que ver es que ofrezcan Pfizer, porque es la que van a poder recibir sus chicos. Y como también los adultos la pueden recibir, pues en cualquier lugar donde le ofrezcan Pfizer, ahí es donde le van a dar toda su familia puede recibir su vacuna. En nuestros grupos de minorías hay gente que prefiere tener una sola dosis entre adultos
Y entonces les decíamos, bueno, hay clínicas que ahora ofrecen Pfizer y Janssen. O sea, entonces ese día se van todos juntos, todos se vacunan. Los que decidieron ponerse Janssen ya no regresan la segunda vez. Los que decidieron Pfizer, pues sí, tienen que regresar en 3 semanas. Y pueden encontrar esa información en nuestra página del condado de Boulder, en vacunas, proveedores. Tengo una pregunta a las dos doctoras. Si tiene síntomas de COVID antes de tener la vacuna, ¿dónde puede ir a obtener alguna prueba para saber que si tiene COVID o no? Y también la segunda pregunta es, ¿puede ir a su negocio o puede ir a la escuela si tiene síntomas de COVID-19? So, puedo contestar sobre los síntomas. Si tiene síntomas que posiblemente sea de COVID o si no está seguro, mejor para quedar en casa y no entrar al trabajo o otro lugar público hasta que tiene esta respuesta para otra vez cuidar toda la comunidad. Lo mismo que puede hacer estas pruebas en varios lugares. Hacemos aquí en nuestra clínica las pruebas y yo sé que hay bastantes otros lugares que también puede recibir una prueba. Igualmente, eso también puede ser consultada en la lista de todos los proveedores de pruebas. Se puede ver también en nuestra página de Boulder County, como el sitio de Maco, etcétera. Hay varios sitios donde se pueden hacer. Algunos lugares son gratis, algunos lugares no son gratis. Pero bueno, de que hay lugares, hay muchos lugares hoy en día. Sí, y si puedo añadir, tenemos 3 lugares gratuitos para hacerse pruebas en Estacio, en Heart of Longmont y también en Netherland. Y se están expandiendo estos sitios de pruebas para que la gente pueda ir en diferentes horarios. Así es que pueden buscar más información en nuestra página. Y hay otras opciones que también son gratuitas en todo el condado de Boulder. Una de las preguntas que nos hicieron nuestros panelistas es que sí, y creo que la doctora Megan ya nos había hablado de esto, sí se enferman gravemente los niños con COVID y qué tipo de casos de enfermedad grave se han visto. Depende un poco. Con esta infección de COVID, entra por cuerpo, por la nariz, por la boca y hasta los pulmones. Un síntoma muy común es que efectivamente tiene un neumonía. Su cuerpo no puede recibir suficiente oxígeno. La gente necesita entrar al hospital para tener más oxígeno o para usar la máquina para ayudar para ventilación. Estas son cosas que puede necesitar con síntomas más graves. Porque es un virus, hay menos opciones para tratamiento que son efectivos. Necesitamos hacer tratamiento para todos estos síntomas. Podemos dar medicinas para bajar fiebre o oxígeno cuando gente no tiene sus niveles suficientes. Pero también puede causar síntomas inflamatorios de otras partes del cuerpo. Y cuando el cuerpo entra en un nivel de bastante estrés, puede tener estrés al corazón, estrés a los riñones y notamos que fallan otros órganos. Esto es lo que puede pasar con la gente que tiene esta infección más grave. Algunas personas nos han preguntado, Lisbeth y doctor Urbina también, en la comunidad latina, ¿cuáles son las cifras de vacunación de niños y adultos? ¿Cómo estamos viendo que la comunidad latina está respondiendo a la vacuna y qué podemos hacer para mejorar si es que se necesita?
Sí, sí, gracias. Pues mira, los últimos números que recibimos, no sé si les sirva esta, ¿no? Porque está es muy, mucho número. Pero entre la gente latina, entre las edades de 12 a 19 años, vemos que solamente tenemos un porcentaje de 42% de estos chicos que han sido vacunados con una vacuna, o sea, de vacunación parcial, el 42% solamente. Cuando brincamos a la gente de 20 a 29 es el 38% nada más. Y pasamos de 30 a 39 nos da el 44% y de 40 a 49 el 55%, después 64%. Entonces ahora sí que como que va por edad, ¿no? Entonces estas cifras, lo interesante es que cuando uno ve las tablas, comparando la gente de la raza hispana contra la gente blanca no hispana, los asiáticos, la gente de raza negra, otras razas, estas son las cifras más bajas al comparar en las tablas. Entonces nosotros entre los hispanos vemos que tenemos cifras muy bajas de toma de vacuna y parcial. Estos son los números parciales. Entonces, esto se ha discutido muchísimo y qué bueno que lo preguntaron, porque nosotros sabemos que nuestros latinos, la mayoría de la gente latina, tenemos una cultura de vacunación y casi que de donde venimos no es que nos pregunten si nos queremos vacunar o no, simplemente nos vacunamos, es algo que es un hábito para nosotros de salud pública. Entonces, ¿qué está pasando? Una razón podría ser cuando se rellenan los formularios sobre de qué raza es la persona que se está vacunando, a lo mejor esa parte hay gente que no la llena porque no la quiere llenar, ¿no? Y no quiere decir que es hispano o latino. A lo mejor hay gente que no captura, la persona que captura los datos no captura que es hispano o latino. No lo sabemos, eso pudiera explicar por qué es un poco bajo. Puede ser también en parte que hay gente que no se vacuna. Una cosa que hemos oído muchísimo últimamente es que por asuntos de religión y de fe, hay gente que tiene muchas dudas porque les dicen en sus iglesias que no se vacunen porque es moralmente inaceptable, por el uso de células de fetos, porque es un designio de Dios, y les dicen cosas de este tipo. Y se entiende, y sabemos que también nuestras razas son muy religiosas, o sea, tenemos mucho a creer en lo que nos dicen nuestros guías espirituales, ¿no? En este sentido. Entonces, creemos que por ahí hay una gran parte de la población hispana latina que tiene todavía esas preguntas. En realidad son moralmente inaceptables estas vacunas y la respuesta es no. Y hay muchas respuestas de parte del Vaticano, de parte de los grupos de otras religiones, donde difieren de lo que se está diciendo en algunas de las iglesias, donde dicen que estas vacunas son moralmente aceptables. Se da la explicación acerca del uso de las células de fetos de muchos años atrás, en las que nosotros, ninguna persona que participe en esto tuvo nada que ver con la muerte de estos fetos, así que no estamos infringiendo ninguna regla de moralidad religiosa, pero además porque es moralmente aceptable porque lo que supersede a todo es el bien común, y este es un asunto de bien comunitario. Entonces, al tratarse de un asunto de bien comunitario y al entender que moralmente no son inaceptables, entonces lo moralmente correcto es vacunarse para proteger a tu comunidad, para proteger a tu familia, proteger incluso a tu comunidad religiosa. Y la razón muy importante que da el Vaticano es que vacunarse es un acto de amor, es un acto, a veces tiene uno que ir más allá de sus límites y entender que más allá de la protección personal, es la protección de tu hermano, de quien está ahí, de tu comunidad, de quien vive contigo, de tu vecino. Aunque a veces nos dé miedo, a veces nos da miedo vacunarnos simplemente, ¿no? Ahí a lo mejor puede ser. Pero que esto es moralmente aceptable, esto está ya señalado por varios grupos. Claro, hay gente que difiere y pues no podemos ir mucho más allá, pero es algo que se les invita a estas poblaciones a considerar. Que Dios también, en ese sentido, otras comunidades han señalado que Dios nos pone a veces pues a estas situaciones de la vida que son reflejos de la naturaleza. Entonces, esto está creado por un fenómeno de la naturaleza que es normal, que es la presencia de un virus. Es un virus el que está causando esta infección. Esto no es un designio de Dios porque nos quiere castigar ni nada por el estilo, es lo que algunos señalan, sino que además Dios nos está diciendo, bueno,
ocurren estas cosas como humanos, estamos sujetos a que nos pasen cosas, designios de la naturaleza es así, pero también tenemos la libertad de escoger y tenemos la bendición de que tenemos científicos que estaban listos para enfrentar, la ciencia estaba lista para enfrentar algo de este tamaño y están poniendo lo mejor de sí, con su mejor fe, con su mejor intención, para ayudarnos a todos a salir de este apuro. Entonces, también se les invita a que por favor consideren que es un regalo, pues, si lo quieren ver así, es un regalo también de Dios, el haber permitido que tengamos científicos y que tengamos los medios, sobre todo en este país, si comparamos con otros países, para poder acceder a esta solución que nos saque de este problema que está matando a tanta gente y niños en el mundo entero, no nada más en nuestro condado. En nuestro condado estamos, la verdad, bastante bien comparados con otros lugares, pero hay lugares que están muy mal y lo que hacemos hoy se va a reflejar en el mundo literalmente. Entonces, creemos que por ahí viene, o nos ha enseñado últimamente, que esa es una de las causas en que nuestras comunidades latinas están un poco atoradas, tienen dudas al respecto. Y pues es una decisión personal al final del día, la libertad se las otorga a Dios y cada quien decide lo que hace con esa libertad. Pero la invitación es que lo veamos que es un regalo, que hay que abrirlo y sí, con cuidadito, ir quitando parte por parte, entendiéndola. Es normal tener preguntas y estar aquí y hacer preguntas y son bienvenidas. Pero esa es la consideración y lo que entendemos últimamente de cuál es una de las causas de que la gente no se vacune. Y eso aunado a algunas confusiones sobre información errónea que anda circulando en las redes sociales o que anda circulando entre las personas, y no por mala fe, sino pues es que la gente no se confunde a veces, ¿no? En las cosas sobre, por ejemplo, que si son magnetizantes o que si ponen microchips o que si, ¿qué otra cosa? Que si tienen algo, no sé, que si provocan esterilidad como hace ratito. Hay mucha información que es errónea y que es como los chismes, ¿no? Que empieza como el teléfono descompuesto, que empieza alguien que dice algo y luego se va deformando hasta que llega al oído de uno y de repente hablamos de estas cosas, ¿no? Que son, que se daña el DNA, que se te puede pegar un tenedor en el brazo, que va a interactuar con tecnología 5G, cosas de ese tipo, ¿no? Y de verdad que son miedos válidos y también es válido equivocarse en el mensaje. Entonces la invitación es a consultar en los sitios confiables de información para que ahí encontremos realmente de qué están hechas las vacunas, cómo funcionan, cómo es la historia de las vacunas, cómo se ha hecho toda la prueba de seguridad y de eficacia, cómo se ha seguido la vigilancia a través de todos estos meses y millones de personas. Y la evidencia al final del día la tiene la ciencia y es nuestra mejor herramienta hoy en día para salir de esta vacuna, de esta pandemia. Ella dice todo que necesita saber, porque en nuestra comunitaria latina queremos pasar mala información y por eso yo quiero que se cree en doctora Megan y doctora Lisbeth, porque ellos saben mucho sobre la infección y vacunas y pueden hablar con ellos y proveedor, porque ellos saben más de su suegra o su vecino, o su tía, su abuelita. Porque si cree en doctoras Lisbeth y Megan, puede obtener mucho más información. Y yo quiero que usted pasa la información correcta, no la infección. Muy importante. Muchas gracias por sus respuestas. Esta pregunta puede ser para la doctora Megan o cualquiera de los panelistas. Nos preguntan, ¿cuándo estarán las vacunas para los menores de 12 años? ¿Cuándo estarán listas para que los niños de 6 a 11 estén elegibles para la vacuna? No sé si tengamos esa respuesta. Todavía no sabemos, siguen con los estudios de los niños más chiquitos, pero esperamos que va a llegar prontito. Dicen al principio que esperan
posiblemente en septiembre, octubre, pero todavía esperamos y no sabemos exactamente, pero sí cuando dicen que pueden recibir los menores, ya voy a traer mi niño de 9 para recibir su vacuna también. Bueno, estamos llegando al final de la llamada y quería hacerle las preguntas que le hice la última vez en el webinar que tuvimos en inglés la semana pasada hablando de este mismo tema. Y es, ¿cuáles son los riesgos de no vacunarse, especialmente para nuestra comunidad latina? ¿Y cuáles son los beneficios de vacunarse para nuestra comunidad? Lo abro a quien quiera empezar. Bueno, voy a empezar. Yo pienso que queremos jugar, podemos visitar nuestra familia, podemos ir al trabajo o ir a la escuela sin temores, sin miedo. Porque si tiene que protegerse con vacunas, no va a sufrir la infección muy grave, no va a sufrir hospitalizaciones o muertos en su familia. Es muy fácil. La vacuna es efectiva y segura. Puede obtener la vacuna y puede disminuir la infección en nuestro condado, en su familia, en nuestras escuelas. Y pues los beneficios es que vamos a poder empezar a regresar poco a poco, como decía el doctor Chris, a nuestras actividades como antes, muy parecidas. Poco a poco vamos a ir regresando y todos queremos ir a las reuniones, queremos ir a la quinceañera, queremos ir a la boda, queremos reunirnos como todos los domingos con los abuelos, con todos. Y queremos que los chicos salgan a las escuelas y no pasársela metidos en su casa, ¿no? Con el teléfono, sino que queremos que estén jugando, ¿no? Con los chicos en las escuelas. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo también de los chicos, esto es muy importante que acabemos ya por fin con este asunto de la pandemia y la única manera es tener tanta gente vacunada como sea posible, tanta más que sea posible. ¿Tenemos un número? No tenemos un número, pero sí sabemos que tanta más gente esté vacunada es mejor para detener la transmisión del virus y poder ya pasar a estar en un estado de más seguridad, con menos medidas protectivas y no regresar a lo que ya pasamos y sufrimos todo el año pasado. Ya, por favor, ya mejor vamos a vacunarnos y ya empezar a tratar de regresar a la normalidad. Yo ya quiero regresar. No sé ustedes, pero yo ya quiero. Exactamente lo mismo. Quiero regresar a la vida normal para toda la familia, toda la comunidad. Y esas vacunas son bien seguras y vienen con muy pocos efectos secundarios y normalmente muy cortas y tienen efectos secundarios. Queremos regresar a lo normal y no tiene esa tristeza de ver gente en la familia, gente en la comunidad, amigos, todo. Yo quiero agradecerles su tiempo a los 3 expertos por haber dado esta información tan importante, especialmente en español para la comunidad latina del condado de Boulder. Y queremos agradecerle a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por sus preguntas y pues se ha acabado la llamada y ojalá nos podamos ver en otra llamada con más gente vacunada y también más información sobre la comunidad latina en Boulder vacunación. Y pues muchas gracias a todos por esta información tan importante. Hasta luego. Muchas gracias.